La historia de La Laguna es la de una ciudad abierta al mundo, que aúna antigüedad y modernidad. Declarada bien cultural y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, cuenta con cerca de 400 edificios de reconocido valor monumental. Su modélico trazado urbano en cuadrícula, ordenados según el estilo renacentista del siglo XVI, se inspira en las cartas de navegación, la ciencia que imperaba en la época. De hecho, el plano de la ciudad se lee como un mapa estelar, cargado de simbolismo, en el que los puntos cardinales corresponden a destacados lugares de la laguna. Escuchábamos en este corte de Televisión Española hablar un poco de la magia que rodea, me atrevería a decir, utilizar este término, claro que sí, magia, porque en realidad, como escuchábamos antes a Maisa Navarro, hay muchos elementos matemáticos alrededor de la construcción de La Laguna, esta ciudad que está celebrando los 20 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y hablar de la ciudad de La Laguna y hablar de matemáticas y de cómo esos aparatos singulares y curiosos ayudaron a construir este espacio de convivencia, esta ciudad, es hablar de nuestro próximo invitado, Luis Balbuena. Bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. Luis Balbuena es profesor de matemáticas, es miembro de una sociedad, la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas, Isaac Newton, y es autor de un libro que ha traído, que está aquí sobre la mesa, Guía Matemática de San Cristóbal de La Laguna. Porque, Luis, como decía antes Maisa, el diseño de la ciudad de La Laguna está basado en esas inquietudes intelectuales que en el Renacimiento se tuvieron a partir de autores mucho más antiguos, ¿no? Lo que le da un extra y un plus al propio desarrollo, con una lógica, ¿no? en el diseño, algo que no creo que haya muchas ciudades en el mundo que todavía puedan disfrutar de ello. Sí, ¿no? Y además que fue, como ella bien dijo, ¿no? Un diseño que hoy nos puede parecer, y dice, no, las calles son paralelas y perpendiculares. Y dice, sí, claro. Como en todos los sitios, pero claro, si uno piensa en las ciudades, en la época en la que La Laguna se hizo, como pueden ser Toledo, Segovia, Ávila, etcétera, ¿cómo son las calles del centro? Todas tortuosas, donde la gente hacía la casa donde podía, y realmente las calles no tienen el trazado que tienen en La Laguna. A mí me ha pasado alguna vez de venir algún colega de mis andanzas por ahí, por Iberoamérica, pues por aquí, uno de Lima en concreto me decía, hay que ver cómo se parece esta ciudad a Lima. Digo, no, perdona, es al revés. Es Lima la que se parece a La Laguna, porque lo de Lima salió de aquí, de La Laguna, ¿no? Sí, con esas fachadas de colores, esa arquitectura propiamente colonial, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, mi experiencia en este asunto va de lo siguiente. En el año 1999, yo daba clase en el Instituto Piri Clavijo de aquí de La Laguna, un personaje singular de la historia canaria, por cierto, y entonces desarrollaba un taller de matemáticas y le propuse a un grupo de estudiantes qué les parecía el hacer una guía matemática de La Laguna, es decir, recorrer la ciudad tratando de buscar elementos matemáticos en el recorrido, ¿no? Bueno, a ellos les pareció bien, les proponía la idea, era una manera de contribuir a ese galardón que recibía La Laguna en ese momento, en fin, una manera de contribuir desde las matemáticas, ¿no? Y la verdad que las matemáticas están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Siempre pensamos que... Lo vamos a ver enseguida. Yo recuerdo que cuando estudiaba segundo de BUP, yo creo que lo he comentado alguna vez esta anécdota, ¿no? Que estudiando los límites y tal, y era muy duro, un poco rollete y tal, pero también porque el profesor no sabía transmitir. Seguro que con usted, Luis Balbuena, otro gallo hubiera cantado. Le decía, pero ¿esto para qué vale? Me dice, bueno, pues esto vale para aprobar las matemáticas de segundo de BUP. Lo cual me dejó pues peor de cómo había empezado la charla, ¿no? Pero las matemáticas están absolutamente interconectadas con nuestra vida diaria, con nuestra normalidad, con nuestra cotidianidad. Pues precisamente la guía va un poco de esa idea. Es decir, los profesores muchas veces explicamos los conceptos porque tenemos que hacerlo, pero no le hacemos ver a nuestros alumnos que esos conceptos que uno explica están en el entorno cotidiano, ¿no? Y un poco lo que pretende la guía es eso, es decir, recorrer la ciudad y observar una serie de elementos matemáticos que están ahí. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer después de, bueno, aquella idea, la verdad que los chiquitos hicieron, yo les dediqué esta obra a ellos como es natural, y
Y bueno, la idea llegó a oídos de la que era alcaldesa en aquel momento, doña Ana Brama, también al presidente de Caja Canarias en su momento, don Álvaro Arbelo, y decidieron que aquello había que publicarlo. De tal manera que, en palabras de doña Arama, era la única ciudad patrimonio de España que tenía una guía matemática. Esto es muy fuerte. Bueno, sí, y creo que sigue siéndolo. Sí. No sé si habrá alguna más que yo no sé si habrá otras guías similares en otros lugares del mundo, pero desde luego esto es una singularidad muy grande. Pues entonces, a partir de ahí, ya me dediqué a traer a estudiantes a La Laguna para que apreciaran, en fin, estas cuestiones matemáticas de la ciudad. Entonces yo lo que suelo hacer es que me reúno con ellos antes de venir y les doy unas ideas de conceptos que algunos no conocen, otros conocen y los tengo que repasar, pues los tienen ahí un poco oxidados. Y les doy un dato que veo que no ha salido todavía, pero que les deja un poco impresionados, porque uno les dice, no, vamos a ver la ciudad de La Laguna, que es patrimonio de la humanidad. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué? Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, puede pensar, bueno, hay muchos monumentos, mucho arte... Claro, pero espere, entonces les digo, ¿saben ustedes cuántos municipios hay en España? Pues hay alrededor de 1.800. ¿Y saben cuántos son patrimonio de la humanidad? Entonces ahí ya les dejo que ellos digan cifras, y cuando les digo que son 15, ¿no se lo creen? ¿15 nada más? Pues sí, 15. O sea que La Laguna tiene un galardón que ya quisieran tener muchísimas ciudades y solo tienen 15. Y además no piensen que son Madrid, Barcelona, Valencia. No. Ciudades como La Laguna, que tienen una historia, tienen un sabor, qué sé yo, Mérida, Tarragona, Ibiza, etcétera, que le digo que la otra ha sido insular, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya... En León estamos luchando con ello, y por eso ya será otro programa. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahí pues ya le explico algún concepto, empezando por el rectángulo áureo, que es un rectángulo que en los libros de texto apenas aparece y que es un elemento fundamental en el arte, incluso en la vida cotidiana, porque esto que yo tengo en la mano, que es el carnet de identidad y todas estas tarjetas de crédito, como yo les digo, tarjetas de crédito de la gasolinera, etcétera, qué raro que todas tienen el mismo tamaño, qué curioso, claro, porque este rectángulo tiene una incidencia notable en nuestra cultura, pero muy notable. Yo no sé si será debido a las explicaciones que a veces dan, pues, bueno, te pueden parecer correctas o no, pero el caso es que yo les presento el cuadro de la Gioconda, ¿no? Y les digo, ¿ustedes creen que Leonardo cogió sus pinceles y empezó a pintar? Ni hablar. Él, cuando quiso pintar la cara de la señora, pintó un cierto rectángulo, sin decirles el nombre todavía, y dentro de la cara pintó la señora, la cara de la señora. Sí. Y cuando fue a pintar la parte de las cejas y la frente, hizo el mismo rectángulo. Ese es el rectángulo áureo. Entonces les explico cómo se consigue y les digo que en el recorrido nos vamos a encontrar rectángulos áureos. Además es curioso porque este tipo de proporciones, el rectángulo áureo, la proporción, quizás estamos condicionados por nuestra forma de pensar, que es algo esotérico, que es algo más muy mitológico, lo desestimamos, ¿no? Lo dejamos de lado como si fuera una superchería, una superstición, y sin embargo, como decía usted ahora, Luis, las tarjetas de crédito, absolutamente infinidad de aspectos de nuestra vida cotidiana están relacionados con estas proporciones. Sí. Aparte, la imaginación humana no tiene límites, pero el hecho es que el rectángulo áureo en nuestra cultura es quizás en el mundo del arte el más importante, ¿no? Y bueno, entonces la siguiente cuestión es, ¿y cómo distingo yo si un rectángulo es áureo o no? Entonces la proporción áurea es el largo del rectángulo dividido entre el ancho, debe dar 1,6, 1,62, ¿no? Y a mí me pasó lo siguiente, yo tenía la sospecha que una ventana que hay en la plaza de Santo Domingo era áurea. Entonces me traje una escalerita de mi casa para medir el largo, no me lo medir puedo el creer, ancho. Luis. Sí. ¿Con la escalera subió con el metro? Sí, con el metro. Y el alumno me mantenía la escalera para no darme un lomazo, ¿no? Cuando miro a la plaza, atiendo ahora, me veo a una alumna llamada Paula con su carnet de identidad tratando de encajar la ventana en el carnet de identidad. A mí aquello me impresionó de tal manera, bajé de la escalera con cuidado, me acerqué, le di un beso, digo, acabas de hacer. Tanto es así que en la guía aparece como el test de Paula. Que algún colega me pregunta, bueno, ¿y esa Paula es una rusa o algo? No, una chiquita de La Laguna, se llama Paula Sáenz, que fue la que me hizo ver cómo, con un simple carnet de identidad, entonces yo lo que hago, que a los chicos que vienen, los chicos y chicas que vienen a hacer la guía, les tengo preparados un carnet un rectángulo áureo para que hagan el test de Paula. Además de eso, pues les explico lo que son los polígonos cóncavos, que son grandes abandonados de la enseñanza de la geometría, porque vamos todo a ver eso está por el proyectado camino. sobre el diseño de la ciudad. Bueno, eso yo les pongo, digamos, les pongo en sus manos los elementos matemáticos que vamos a encontrar. El día de autos
nos vemos en la iglesia de la Plaza de Santo Domingo. Ahí empieza la ruta. Claro, no puedo recorrer toda la ciudad, sino que tengo un trayecto muy simbólico para hacerlo con ellos. Empezamos en la Plaza de Santo Domingo y allí hay un montón de actividades que hacer. Entre ellas, localizar la ventana Aura de Paula, que está allí. Les invito a todos que vayan y que traten de averiguar cuál es. Después, la espadaña está hecha con piedras rectangulares. En esa espadaña hay piedras áureas también. Es decir, que los maestros, cuando hacían esas cosas, esa ventana, por ejemplo, él sabía que esa dimensión, que ese rectángulo le gusta mucho a la gente. Entonces procuraba que el largo y el ancho estuvieran en la proporción 1,6, ¿no? Bien, nos vamos a encontrar más por el camino, cuidado. Bueno, allí hacen unas medidas, yo les entrego a ellos también una cinta métrica que andaba por ahí, ¿no? La tiene a la derecha. Aquí, una cinta métrica de esta, que luego me tienen que devolver, claro, para que sirva para el grupo siguiente, que siempre hay alguno que se lleva alguna, pero más por despiste que por maldad. El caso es que con estos elementos, con el rectángulo áureo, la cinta métrica y este cuadernillo de actividades, empezamos a hacer el recorrido. Y ahí se le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces descubren que allí hay rectángulos áureos, calculan, primero aproximan y luego calculan el área de algún rectángulo, comprueban si unos escalones que hay allí son correctos o no según la normativa vigente, tomando las medidas correspondientes, etcétera, ¿no? A partir de ahí ya pasamos a la Plaza del Adelantado, donde hacemos también todo un conjunto de actividades. Yo por ejemplo, una de las cosas que les hago ver es que hay una figura que si llegaste a segundo de bachillerato, pues seguro que te vas a acordar de ella, pero que muchas veces sacamos la impresión de que esa figura solo está en la pizarra cuando el profesor o la profesora la pinta. Un círculo, dos radios dan un sector circular, ¿no? Pero si tomamos una cuerda y el arco, eso es un segmento circular. Pues con esa figura se remata la fachada del ayuntamiento de piedra que hay en la Plaza del Adelantado. La verdad es que es fascinante la historia de la arquitectura entremezclada con las matemáticas. Luis, no tenemos tiempo para más, pero desde luego que invito a todos los que se acerquen a San Cristóbal de la Laguna a descubrir su patrimonio, jueguen un poco con este libro, ¿no? Guía Matemática de San Cristóbal de la Laguna, de Luis Balbuena Castellano, nuestro invitado, y desde luego que no solamente van a conocer la historia de monjas, de frailes, de nobles, sino también un aspecto quizás muy desconocido y que enriquece aún más los protagonistas que dan vida a esta ciudad patrimonio de la humanidad. Luis Balbuena, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, de matemáticas y de historia también, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena. Muchísimas gracias.